Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión de la formación Hagamos un buen trato sobre violencia de género y violencia sexual en el marco del consumo de drogas, su prevención, su detección y la promoción de modelos de pareja saludables. Estuvimos juntas el este lunes anterior, y daros las gracias a quienes estáis en el directo junto con nosotras. Os recuerdo, soy Diana Pantoja, sexóloga técnica en intervención social de la Federación de Planificación Familiar Estatal, quien ha organizado esta formación. Formo parte del equipo de Madrid y mi compañera Jennifer está detrás para cualquier cuestión que os pueda surgir en cuanto a nivel técnico o la gestión de esas preguntas o esos comentarios que ansiamos en esta vía online. Antes de arrancar, tal y como hicimos el otro día, voy a recordar una serie de cuestiones técnicas sobre la plataforma. Lo dicho, no puedo veros, no puedo escucharos, pero sí puedo leeros. Y de hecho hoy voy a hacer un esfuerzo especial para, mientras estoy hablando, intentar estar también más atenta a esta opción que tenéis habilitada. Se llama preguntas. Creo que está, si os fijáis en vuestra pantalla, en la parte derecha, en la zona inferior, donde, repito, podéis elaborar preguntas, podéis hacernos comentarios tanto a nosotras como en público, ¿vale? O sea, que en ese sentido, si os apetece también compartir algo para todos y todas, os animo a ello. Bien. Además de esta cuestión, ¿no?, de la plataforma y sus limitaciones, también quería arrancar recordando una serie de aspectos en relación a los contenidos y a la organización del curso. De hecho, Alonso Vela, que vuelves a darnos, ¿no?, los buenos días el primero, ya nos plantea una pregunta, ¿no?, acerca de los plazos de entrega de las actividades, de si se recibe algún mensaje cuando escribís a este email que os hemos habilitado de actividades@fpf.org y demás, ¿no? Entonces, no quiero arrancar esta segunda sesión de hoy sin tratar estos asuntos para que no haya dudas, ¿vale? Bien, estos son los contenidos del curso. El bloque 1 fue de lo que estuvimos hablando el otro día, que si hacemos un repaso muy breve, esto consistió en picotear, ¿no?, por encima sobre los derechos sexuales y reproductivos, qué son y cuáles son. Estuvimos hablando de un apartado para mí muy especial, relaciones eróticas y relaciones de pareja, ¿no?, cuáles son los vínculos que pueden establecerse. Y también estuvimos viendo por encima cuestiones muy generales sobre el consumo de drogas. De cara a la gestión de vuestras expectativas, ¿no?, ¿qué es lo que vamos a tratar en esta hora apenas de contenido de hoy? Vamos a hablar sobre la perspectiva de género. Veréis que hago una especial insistencia en definir los conceptos, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de, porque creo que así podremos salvar en muchísimas ocasiones debates infructuosos, ¿no?, si todos supiésemos a lo que nos estamos refiriendo realmente. Después de enmarcar contenidos generales sobre la perspectiva de género, vamos a abordar claves en relación a la violencia de género en concreto y, en último lugar, hoy vamos a ver esta relación, ¿no?, que se teje entre el consumo de drogas y la violencia de género, ¿no? Como el consumo genera violencia, la violencia genera consumo, ¿vale? Os avanzo de cara a la semana que viene también el bloque 3. En el bloque 3, que es exactamente el lunes de la semana que viene, de 12 a 1:30, recuerdo también el horario, vamos a abordar estrategias para la prevención de situaciones de violencia sexual y de pareja. Cuando ya no podemos prevenir, porque ya existe, ¿no?, esta problemática, vamos a ver, ¿no?, de qué estrategias disponemos para su detección precoz. Cuando la detección precoz tampoco ha funcionado, vamos a hablar sobre estrategias para la intervención inicial, incluso derivaciones, ¿no? En ocasiones no tenemos la capacidad de poder ayudar de manera integral a la persona, al usuario, a la usuaria que tenemos delante de nosotros, y una buena práctica también consiste en ser conocedores, conocedoras de los recursos que tenemos, ¿no?, a nivel social, donde sí se puede prestar una ayuda más integral, ¿no?, a esta persona. Y por lo tanto, una buena labor también es conocer esos recursos y derivar.
Y os queremos facilitar la semana que viene también una pequeña guía de recursos a nivel estatal, ¿no? Con una serie pues eso, de recursos a los que uno puede llamar, puede acudir por provincias, ¿no? Para si en alguna ocasión, repito, tenéis un usuario o una usuaria y no podéis llegar más lejos con ellos con ellas, que podáis derivar. Y en última instancia, el miércoles de la semana que viene, cuando finaliza este curso, ese bloque 4, no queremos dejar pasar la aplicación práctica del curso, ¿no? En muchísimas ocasiones, yo siempre digo que esto es un 50% de teoría, un 50% de práctica, ¿no? Parece que a veces nos quedamos en las letras, que está muy bien, ¿no? Porque tener bagaje teórico nos da un peso muy importante a la hora de llevarlo a la práctica, pero en ocasiones cuando nos sentimos perdidos, perdidas es, ok, ¿y ahora qué hago con toda esta información y cómo la puedo volcar en un proyecto real, en la calle, que es donde está la gente, ¿no? Bien, la semana que viene, el miércoles, queremos hablar de cuáles son los puntos, muy ligero, ¿no? Por encima, que debe de tener un proyecto de intervención, ¿no? Para que abordar una realidad, lo que yo os decía el lunes, ¿no? No empecemos esa casa por el tejado, ¿no? Sino tener que pensar en los objetivos, en cuál es mi finalidad, cuál es la metodología, qué actividades voy a utilizar, ¿no? Esto en cuanto a contenidos. Bien, antes de ir al bloque 2, repito, unas cuestiones en torno a la organización. Detrás de cada sesión, ¿no? Al finalizar, recibiréis un documento donde, que creo que ya habéis recibido, de hecho me consta que habéis recibido el del lunes, donde están desarrollados los contenidos. Por lo tanto, repito, os animo a que disfrutéis de esta horita, que pasa rápido y salvo que tengáis dudas y demás, ya os digo que vais a recibir todo este contenido. En ese contenido, al final del contenido, encontráis una propuesta, un ejercicio que os proponemos que podéis realizar. Es completamente voluntario, ¿de acuerdo? Ahora bien, si lo queréis llevar a cabo, lo podéis hacer en soledad, digamos, y no compartirlo, o como han hecho Raquel López, Alonso Vela y Raquel González, muchísimas gracias, nos lo podéis enviar a este email de actividades@fpf.org. Yo lo reviso. En ocasiones, Alonso, respondiendo a tu pregunta, si es verdad que os puedo hacer algún matiz o quizá no, a lo mejor como hoy lo comento en el directo, ¿no? Pero lo he recibido, lo he leído y aprovecho para, en primer lugar, daros las gracias, por supuesto, por ese trabajo, para comentaros que efectivamente, ¿no? Es correcto las apreciaciones que hacíais, los tres habéis hilado bien los modelos que planteaba Fina Sanz con los ejemplos que os proponíamos, y sí que ha habido uno de los comentarios que ha realizado una de las Raqueles acerca, ¿no? de una de las parejas que me ha gustado especialmente y que quiero remarcar, ¿no? Comentaba que esta imitación, que ha sido una de las vías que han explorado las mujeres, ¿no? Para llegar a ese espacio público, la imitación de esos valores masculinos, lejos de haber traído valentía, éxito, independencia, ¿no? Lo que han traído ha sido quizá copiar a veces un poco las miserias, ¿no? Y no hemos obtenido lo positivo de esta situación. Uno de los objetivos de este curso es reflexionar precisamente, ¿no? Acerca de, os lo decía, ¿no? El lunes, qué sociedad queremos, qué hombres y mujeres queremos ser, ¿no? En esta sociedad. Y por lo tanto, quizá imitar no sea la vía, sino sea construir algo nuevo, ¿no? Lo que implica pensarnos y reflexionar juntos y juntas, ¿vale? Así que os agradezco nuevamente esos ejercicios. Repito, es completamente voluntario. También os animamos a que los guardéis por si de cara a ese bloque 4 o en vuestra práctica, ¿no? Diaria, cuando luego estéis lidiando con el trabajo cotidiano, os puedan servir para directamente incluirlas en algunas de vuestras programaciones. Bien, junto con esa propuesta también recibís una serie de preguntas verdadero o falso. Os las vamos avanzando porque entendemos que los ritmos de cada uno y cada una son diferentes, ¿no? Y hay quien prefiere hacerlo todo, digamos, al día y hay quien no. Esas preguntas va a ser preciso que el último día, es decir, la semana que viene, el miércoles, nos respondáis a todas ellas. Es la prueba, digamos, de alguna manera que tenemos de que los conceptos se han asimilado correctamente, ¿no? Y también para, digamos, pasar el curso.
Pero os lo repito, las vamos avanzando porque hay quien quizá prefiera leer los contenidos, las deja respondidas y luego la semana que viene lo que hace es copiar, y hay quien no, hay quien quizá decida, también por supuesto lícito, responder a todas ellas la semana que viene. Los ritmos, por favor, los que cada uno y cada una se sienta cómodo con, ¿vale? Más cuestiones. La propuesta os la he comentado, el test también. El trabajo final, que ese sí que será obligatorio, es un trabajito, ¿no? Digamos, ese vendrá en la última sesión, la número 4, ¿vale? Donde os pediremos, ¿no?, que nos desarrolléis un pequeño proyectillo con lo que hayamos visto precisamente el miércoles de la semana que viene, y también os informaremos de plazos y demás. Por favor, repito, relax, esto es para disfrutarlo y para adquirir, como bien nos comentabais en uno de los emails que nos habéis mandado, bueno, nuevas herramientas, ¿no? Nunca está de más seguir formando, escuchando a otras personas que también están sobre el terreno. Y por último, también la semana que viene recibiréis una encuesta de satisfacción, que esa, en la medida de vuestras posibilidades, y que os pedimos encarecidamente que nos la mandéis porque nos ayuda a mejorar, ¿vale? Directamente. Creo que he comentado todas las cuestiones al respecto de los contenidos y de la organización. Si tenéis alguna otra duda, por favor, pues nos la vais planteando a lo largo de esta hora. Y si os parece, vamos a abordar los contenidos de hoy. Aquí están lo que os comentaba. Vamos a hablar de perspectiva de género, de claves en relación a la violencia de género y del consumo de drogas y su relación con la violencia de género. Si os dais cuenta, vamos de lo más general profundizando en conceptos, ¿no?, en función de la sesión, de cuando vamos avanzando. Bien, repito nuevamente lo que también os comentaba el lunes. Soy consciente de que los niveles de conocimiento que tenemos cada uno, cada una de nosotras, son diferentes, porque esto es algo a lo que nos estamos enfrentando in situ, ¿no? Mientras vivimos, digamos. No obstante, bueno, quienes tenéis un conocimiento más avanzado, digamos, os invito a que hagáis cualquier tipo de comentario para reforzar, ampliar, debatir, ¿no? Que no siempre tenemos que estar de acuerdo con todo lo que se esté diciendo para poder enriquecer este contenido. Y quienes no, pues que disfrutéis y planteéis todas las cuestiones, ¿no? Porque cuando nos llegan determinados conceptos por primera vez, a veces uno también se siente abrumado, ¿no? Abrumada. Vamos con el diccionario, ¿no? Vamos con este ejercicio de definir los conceptos, que repito, creo que si en muchas ocasiones, antes de empezar a debatir en este ambiente a veces de hostilidad, ¿no?, donde solo puede haber ganadores y perdedores, si en lugar de empezar a discutir directamente, esclareciésemos de qué estamos hablando cuando hablamos de sexo, de género, de roles, de estereotipos, de cultura, de sociedad patriarcal, quizá discutiríamos un poquito menos y nos entenderíamos un poquito más. Solo quizá, ¿no? Es una hipótesis. Me gustaría poder llevarla a cabo. ¿Qué es lo que puedo hacer desde mi lado? Definir de qué estoy hablando cuando hablo de, desde mi posición, para que estemos todos en la misma página, ¿no?, de esta imagen, de este diccionario, digamos, que os pongo en la imagen. La primera, ¿no?, como diría uno de mis profesores, ¿qué es sexo? La madre del cordero, ¿no? ¿Qué es sexo? Me gustaría que os hagáis esta pregunta y que respondáis lo primero, honestamente, que se os venga a la cabeza. ¿Qué es sexo? Ya, 1, 2, 3, pum. Lo primero que se me viene a la cabeza. No sé si alguien se anima, valientes, a compartirlo en estas preguntas. ¿Alguien me dice? Placer, Berta, gracias. Biología, Ana María. Alonso, a ver si puedo ir aquí. Perdonad que veréis que tengo el cursor, le vais a estar viendo, hago cosas detrás de la presentación. El sexo es una forma de comunicarse con otra persona sin hablar. Fijaos, ¿no? Ante una misma pregunta, 3 respuestas relacionadas, sí, pero diferentes. Placer, biología, comunicación. Cuando realizamos esta pregunta en los talleres, ¿no?, que hemos llevado a cabo previo a esta nueva y extraña normalidad, una de las respuestas
que siempre sale, y además voy a utilizar el término, a pesar de que esto se está grabando y siento más pudor, ¿no?, que si estuviésemos cara a cara, el término que sale en muchísimas ocasiones, especialmente en población joven, ¿no?, que nos interesa mucho por el tema que estamos tratando estos días, es follar. Sexo es follar. Bueno, ok, es una respuesta más a esta que me habéis dado, que voy a seguir viendo vuestros comentarios. Biología de nuevo, intimidad, comentas Alicia. Alba Reyes, lo que somos. Alba, esto me suena muy sexológico. María Rubio, genitales, identidad, penetración. Genitales en mayúsculas. Luisa Martínez, bien. Patricia Cardoso, cuerpo, genitales, reproducción. Estáis diciendo conceptos muy, muy interesantes. No me puedo detener todo lo que desease en este concepto. De hecho, bueno, sexo se merecería un seminario online en sí mismo, ¿no?, solo para definir esto. Pero sí que os diré que lo que hemos hecho casi siempre, pero últimamente, ¿no?, a pesar de que siempre decimos que el sexo sigue siendo algo tabú, estamos en una de las épocas, o por lo menos eso dice Foucault, donde más se habla de sexo, ¿no?, precisamente. Y yo a veces tengo la sensación de que no sé si por exceso cada vez lo entendemos menos, ¿no? Lo que está sucediendo es que en muchísimas ocasiones sexo se reduce a la práctica. Pero resulta que sexo, o bien a la práctica o bien a los genitales, efectivamente, ¿no? Pero la cuestión es que luego el sexo es algo más, ¿no? Cuando uno se pone a explorar estas lindes. Sexo no es solo lo que hacemos, no estoy diciendo que no sea, cuidado, estoy diciendo que no es solo lo que hacemos, es decir, tener relaciones eróticas, relaciones sexuales, no es solo lo que tenemos entre las piernas genitales, que se nos llena la boca, nunca mejor dicho, ¿no?, a veces de hablar de genitales también, sino que es lo que somos y no podemos no serlo. Somos hombres y mujeres, cada uno un hombre, cada uno una mujer. Existen diferencias entre hombres y mujeres, existen diferencias entre hombres y diferencias entre mujeres y mujeres. Y precisamente esa diversidad, esa riqueza, esa variedad es nuestra suerte, ¿no? Nos enamoramos, nos atraemos de lo diferente. Pero en el contexto en el que estamos de la violencia de género, que ahora vamos a abordarlo, ¿no?, los roles de género, los estereotipos, esa diferencia es la que está generando la guerra. Sexo, repito, no es solo lo que hacemos, no es solo lo que tenemos, es lo que somos y no podemos no ser. Y además lo somos desde que nacemos hasta que morimos, cada uno en un momento evolutivo diferente, ¿no? Desde esa perspectiva biográfica, yo no soy la misma mujer con 15 años, con 30, no seré la misma, ¿no?, con 50. Me atraviesa en todas mis facetas. Estamos hablando de identidad. Quiero mirar vuestros comentarios. Vale. Lo dejo aquí porque además me emociona muchísimo hablar de este concepto y no quiero tampoco robar tiempo a otras cuestiones muy importantes, ¿no? Género. Género podemos definirlo grosso modo todo. Por favor, estamos pues eso, en una hora donde estamos abordando todo grosso modo, ¿no? Como esas diferencias que se otorgan a los hombres y a las mujeres en base a la cultura, ¿no? Es decir, lo que resumimos como construcción cultural de lo que significa ser hombre y ser mujer. Quiero hacer una apreciación muy importante en este término. Género no es sinónimo de mujer. A día de hoy, en estas campañas brutales y muy efectivas de desinformación, se está asociando género a la cuestión de las mujeres. No es la cuestión de las mujeres, es una de las cuestiones que tenemos pendientes en nuestra sociedad y por lo tanto atañe a hombres y a mujeres. Y, no o, nexo de unión, y. Incluye a los hombres también, por si acaso no ha sido todo lo clara y todo lo explícita que deseo. Rol de género. Básicamente, lo que se espera de nosotros y nosotras, ¿no?, en función del sexo que se nos ha asignado al nacer, ¿no?, porque hablar de el sexo sentido ya es. Y ya no solo lo que se espera de nosotros y nosotras, sino la adecuación
a esas características que se nos otorgan. Estereotipos de género. En estos me voy a detener en una diapositiva a continuación, en una o en un par, ¿no? Porque merecerían también gran parte del tiempo, ¿no? Los estereotipos, hablamos al final de ideas fuertemente arraigadas por cultura, en muchísimas ocasiones también, pero en muchas ocasiones, igual de lo mismo que están fuertemente arraigadas, son profundamente erróneas, ¿no? Y generan malestar. Cultura. Voy a utilizar aquí la definición de la Real Academia Española y la voy a leer directamente, palabras textuales. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo industrial, científico, tecnológico, artístico, en una época y en un grupo social. Sería más correcto, pues, hablar de culturas en plural que de cultura en singular. Y además quiero matizar que estos contenidos que estamos viendo durante estos 4 días están pensados para nuestra cultura. Necesitaríamos, ¿no? Aplicar muchísimas otras claves interculturales si estuviésemos hablando de culturas en general, ¿vale? No quiero dejar pasar este matiz. Sociedad patriarcal. Me resulta muy divertido en ocasiones, ¿no? Poder observar cómo este concepto a determinadas personas les levanta ampollas, ¿no? Como ya estamos, con la sociedad patriarcal en la boca, ¿no? Todo el rato. Bueno, es de donde venimos, o sea, no hay que hacer un drama de esto tampoco, ¿no? Es esta sociedad en la que el hombre, por el mero hecho de ser hombre, goza de una serie de privilegios frente a la mujer. Fin, ¿no? Y de esto se derivan, bueno, pues cuestiones que estamos queriendo abordar a día de hoy. Cierro el momento diccionario para centrarme a continuación en los estereotipos, ¿no? Cuando hice la presentación puse malditos estereotipos porque, bueno, en ocasiones dan muchísimas pistas, ¿no? Pues eso, de quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos, pero, repito, creo que en este contexto son generadores de gran parte de las disputas, ¿no? La batalla se libra en ellos, o eso percibimos, ¿no? Nosotras. Pero la realidad es que no tienen una base científica, es decir, esto también viene, repito, de esa construcción cultural. Se establecen por oposición, ¿no? Uno frente a otro. Si el hombre es independiente, parece que la mujer es independiente, ¿no? Es esto del blanco-negro. A veces, además, en la asignación de estos estereotipos, de estas características, se menosprecia, ¿no? Que os lo indico aquí en la diapositiva, a uno de los sexos con frecuencia, tradicionalmente, ¿no? A las mujeres. Indico ahí, aunque sea a veces en el plano del humor, no me voy a poder detener muchísimo en el humor, pero también sería muy interesante, ¿no? Generar un debate de cuáles son los límites del humor, ¿no? ¿Cuántas pistas nos proporcionan las bromas, ¿no? Que se establecen en nuestra sociedad, cuándo se pasa el límite, ¿no? ¿Qué estereotipos asociamos a los hombres tradicionalmente, ¿no? Os he puesto tres ejemplos y, bueno, podríais escribirme miles, ¿no? Independencia, agresividad, ambición, espacio público. Y lo que os digo, como contrapartida, las mujeres es sensibilidad, cuidado, dulzura. Yo no sé si todas las mujeres son dulces, ¿no? Yo tengo dudas de si yo soy dulce, por ejemplo. Esto es como, bueno, son estereotipos. Lo que sucede es que estos estereotipos, lo que os he comentado, ¿no? Son por oposición y a veces tenemos que generalizar, ¿no? En el mundo para poder organizarnos, pero no se nos puede olvidar cuando generalizamos que lo que estamos haciendo es eso, es generalizar para poder organizarnos, pero eso no significa que luego todos los hombres y todas las mujeres sean así, ¿vale? Yo he crecido con muchísimos cuentos y pelis, ¿no? Seguro que también todos vosotras y vosotras. Y uno de ellos es el cuento de la selva. Y siempre recuerdo a Mowgli, y además en una de las clases hace años, ¿no? Lo pusieron de ejemplo, que como solo se relacionaba con animales, si él era consciente de las características que se asocian a los hombres, ¿no? No podía serlo
porque no tenía su contrario, ¿no? En este caso, no había mujer que fuese su contrario y que le pudiese dar cuenta de, ¿no? De cómo son los hombres, cómo son las mujeres, cuáles son esas diferencias y esas similitudes también, cuidado. El caso es que existe a día de hoy, lleva existiendo mucho tiempo, ¿no? Pero a día de hoy se puede verbalizar con bastante intensidad además, un malestar porque lo que ellos viven como derechos, y siempre lo han vivenciado así, ¿no? Ellas lo experimentan como privilegio. Y esto está generando una competición. Ahora bien, está generando una competición, está generando debate, está generando distanciamiento, ¿no? Pero siempre digo lo mismo, debate y reflexión para reorganizar la manera en la que hemos estado viviendo no tiene por qué implicar violencia. Puede ser al revés, una oportunidad, ¿no? Para pensarnos y para reconstruir aquellas cosas en las que no estamos cómodos, cómodas, ¿no? Es lo que os comento, lo tenéis en la diapositiva, ¿no? Es esto, y no el hecho de ser hombres y mujeres con nuestra biología, nuestros placeres, nuestras diferencias, lo que está generando esta situación, ¿no? Y lo que dificulta nuestro acceso a la igualdad. Y cuidado cuando hablamos de igualdad, porque ¿de qué plano de igualdad estamos hablando? No es suficiente con la igualdad formal, ¿no? Repito, en los papeles está casi todo escrito, ¿no? Otra cosa es la realidad, el terreno, lo tangible, la vida. Se nos pasa la vida. Estamos hablando de una igualdad de oportunidades, tener el acceso a los recursos que entre todos y todas construimos en esta sociedad. Estamos hablando de una igualdad real, de un trato equivalente. No me basta con la Constitución, con los derechos sexuales y reproductivos, quiero experimentarla. Claro, aquí llegamos a otros conceptos, ¿no? Que también os pongo ahí unas gafas, pues porque necesito, ¿no? Definirlos de nuevo. Equidad de género. Equidad de género consiste en reconocer estas diferencias de las que estamos hablando, diferencias culturales asociadas al género, sobre todo, ¿no? Que son las que tantos jaleos nos están generando, y a pesar de ello, ver en ello el valor, no la guerra, y a pesar de ello respetar la igualdad y apostar por ella. Claro, ¿qué consiste la perspectiva de género? Que es otro término que yo a veces creo que a base de ser repetido, no, tengo dudas de si todo el mundo tiene claro, ¿no? ¿Qué es esto la perspectiva de género? Esto me recuerda al aborto, por ejemplo. Todo el mundo oye hablar del aborto y cuando se ve en la tesitura la gente te llama y verdaderamente no tiene ni idea. Oye, ¿esto cómo va? ¿Cómo funciona? ¿No? Repetimos en ocasiones los conceptos tantas veces que los vaciamos de contenido. Perspectiva de género significa tener todo esto en cuenta, tenerlo en consideración, ser sensible a ponerme estas gafas y ver que existen diferencias entre hombres y mujeres. Pero ojo, y aquí viene esta frase de Crane Bacos, ella es periodista estadounidense y sensible, ¿no? Más o menos a esta serie de cuestiones de las que estamos hablando. Hubo una frase que leí hace un par de años y me encanta, porque sí me parece que resume todo esto, ¿no? Dice, hombres y mujeres no somos iguales. Cuidado. Vamos a matizar ahora la frase, ¿no? Hombres y mujeres no somos iguales, somos diferentes, pero de valor equivalente. Es poderosísima esta frase, ¿no? Es que efectivamente no lo somos, no estamos hablando en el plano legal. Derechos, deberes, obligaciones, por supuesto que ahí sí. Estamos hablando en el plano de la esencia. ¿Por qué nos empeñamos a veces, incluso todo tiene críticas, ¿eh? Todo tiene ventajas y todo tiene críticas? En ocasiones yo también percibo que en esta ascensión a la igualdad estamos desdibujando las diferencias, con lo potentes que son, con lo poderosas, con lo maravillosas. Yo no quiero dibujar mi diferencia, quiero llegar a la igualdad siendo diferente, ¿no? Está claro, ¿no? Que a día de hoy estamos en un contexto donde están convergiendo dos modelos de socialización diferentes. Uno de ellos es el tradicional, con sus valores, ¿no? Con sus obligaciones, con sus tolerancias, con sus permisividades, con lo que cercena, y otro es el moderno, ¿no? Y en esta coexistencia temporal de estos modelos, de esta puesta en práctica de la identidad, los deseos, los placeres, hay roce, ¿no? También. Y entonces esto me lleva a
la pregunta, una de las preguntas de reflexión, ¿no? De hoy. ¿Por qué hoy los jóvenes, las jóvenes, por qué se está detectando entre ellos un aumento de la violencia de género y un refuerzo de estos estereotipos de los que estamos hablando? Claro, en sí mismo esto es tramposo, porque yo ya estoy dando por hecho en esta pregunta que esto sucede, ¿no? Quizá tendría que empezar por preguntaros si creéis que, sobre todo entre la población joven, me centro mucho en los jóvenes no solo porque sea un foco de población al que la federación se dirige de manera muy directa, sino porque siempre creo que si queremos cambiar una sociedad, no voy a decir que hay generaciones perdidas, ¿no? Pero me parece más fácil empezar con la gente cuanto más joven se es, ¿no? Porque van a ser los adultos de mañana. De ahí que veáis que insisto con relativa frecuencia en esto, ¿no? Si creéis que entre ellos, entre ellas, está aumentando la violencia de género y se están reforzando los estereotipos en su imaginario, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Nosotras creemos que sí, pero no nos tachéis de negativas ni de ver el vaso medio lleno, al revés, ¿no? Lo que queremos hacer es observar la realidad para poder intervenir en ella, ¿no? No quiero dejar esta pregunta al aire, como sí hice con las que os planteaba el lunes, sino que quiero abordarla porque me parece importante, ¿no? Y os voy a dar una serie de pinceladas de por dónde creemos nosotras que pueden ir los tiros, ¿no? Existe una revalorización del amor romántico, o eso percibimos en el trabajo que nosotras llevamos a cabo. Perdonad, que voy a intentar quitarme el pelo de en medio. No, no quiere. Vale. Existe una revalorización del amor romántico y de los mitos asociados a él. El mito de la media naranja, ¿no? Consistente en que existe una única persona en el mundo que me complementa, ¿no? Y que me voy a hacer esa pareja fusional, que agobio, ¿no? Porque si solo hay una, no sé si voy a tener vida suficiente para encontrarla, ¿no? Teniendo en cuenta lo grande que es el mundo. Pero bueno, ahí está, ¿no? El mito de los celos, muy instaurado en nuestra población joven, ¿no? Celo no es síntoma de posesión, es síntoma de que aquí existe amor. La confianza se está haciendo un uso terrible, ¿no?, de esta palabra, porque en realidad no estamos hablando de confianza, estamos hablando de control. En determinadas parejas, con la confianza significa que tú me prestas tu móvil, me lo prestas o me lo das, porque sabes que tienes que pasar por ahí, y yo puedo mirar todo, toda tu intimidad. Y esto significa que la pareja va bien. De lo contrario, tienes algo que ocultar. ¿Esto qué es? ¿Confianza o es control, no? Todas estas cosas sí las percibimos en ellos y en ellas actualmente. Más motivos, ¿no?, por los que creemos que esto puede deberse. También creo que hice un comentario el lunes al respecto. Estamos en esta gran sociedad de la información, que en ocasiones precisamente lo que redunda es en un mar tan profundo que tenemos a gente profundamente desinformada. No hay filtros, bueno, estamos en la batalla, ¿no?, contra las fake news, las noticias falsas. La educación sexual pues no está implementada, honestamente, ¿no? Son intentos puntuales, concretos, ¿no? A veces completamente desconectados de cualquier otra estructura. La caja moderna, ¿no?, este modelo moderno de socialización que os comentaba, que está coexistiendo con el tradicional, tiene mucho de doble mensaje. Es bastante paradójico en ocasiones, ¿no? Y un ejemplo que para mí es bastante descriptivo, ¿no?, que ilustra bastante este doble mensaje de la caja moderna es otra pregunta: ¿por qué nuestras jóvenes, hablo en femenino, a día de hoy, ¿no?, con todo lo modernas que son, con esta opción y libertad de poder vivirse en una monogamia sucesiva, que en ocasiones, ¿no?, hay parejas de una noche, de 2, de un año, de 5, de toda la vida, porque se siguen llamando putas unas a otras, ¿no? Si esto es un concepto que pertenece a la caja tradicional y yo estoy en mi caja moderna, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, es que esto tiene mucho doble moral. Tú puedes ser libre, pero cuidado, porque existe un límite en el que rápidamente se te va a aplicar los criterios de la caja tradicional, a pesar de que tú más o menos te estés socializando en la moderna, ¿no? Están sometidos a una cantidad ingente de estímulos constantes y además que, bueno, unos estímulos que están generando una serie de valores que también nos podríamos replantear, ¿no? Valores como el individualismo, valores como el narcisismo, valores como el consumismo, ¿no? También lo dije el lunes, estamos en una sociedad donde el cuerpo
¿Es un pecado o es un mercado? ¿No? Consumimos incluso a veces a personas, o por lo menos intentamos, ¿no? Bueno, no me voy a centrar en películas y en libros que más o menos podréis tener, ¿no? En cuentos y demás en la cabeza. Vamos a ir a un ejemplo más claro. Me encantaría ahora estar con vosotros, con vosotras y poder proyectar, de verdad, no sé, elegid cualquier canción de reggaetón que queráis. Me refiero, es que de todas uno es una mina, ¿no? De lo que podemos sacar. Y bueno, estamos también, voy a decir, crisis humanista, ¿no? Donde estamos asistiendo a una pérdida más o menos acelerada de determinados valores, ¿no? El poderoso don dinero, ¿no? Está rigiendo muchas cuestiones. Mirad, aprovechando este confinamiento, y os lo cuento muy, muy por encima, asistí a un curso, me pareció bastante revelador, ¿no? De por qué hay grandes niveles de insatisfacción a día de hoy en la sociedad. Y me resultó muy curioso uno de los estudios, ¿no? Que planteaba que en los 70 se hizo una encuesta que se ha repetido en 2015, juraría, en Estados Unidos. En los 70 la gente refirió que gran parte de su felicidad se obtenía a través de las relaciones sociales, ¿no? que establecía, especialmente el vínculo de la familia. A día de hoy, en 2015, la respuesta fue el dinero, ¿no? Estamos en otra sociedad, damos valor a otras cosas. Tolerancia a la frustración. Muchísimos casos, que ahora también lo vamos a ver a continuación, de violencia. Es que la violencia es la herramienta para gestionar la frustración que no soy capaz de gestionar, porque cuando acudo a la violencia, evidentemente, es porque no soy capaz de gestionar esta serie de cosas. Nadie nos enseña que la frustración forma parte de la vida, ¿no? Que el fracaso, que el éxito, que no existe una cosa sin la otra. Respeto, empatía, bueno, ahí estamos, ¿no? Estas son nuestras explicaciones. Os animo a que penséis, ¿no? En si encontráis alguna otra. Voy a avanzar porque el tiempo apremia y vamos a abordar ahora un poquito esas claves en la violencia, ¿no? Claves en relación a la violencia de género. Y evidentemente no puedo hacer esto sin definir de nuevo el término de violencia de género, y para ello voy a utilizar la definición de la ONU que nos dio en 1993. Os leo textualmente, voy a leer directamente desde la presentación. Dice: violencia de género o violencia contra las mujeres es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Esta definición merece, o yo así lo considero, ¿no? Que la leáis una segunda vez, porque es bastante amplia y profunda, ¿no? O sea, es decir, es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, no a otro, que tenga o pueda tener como resultado un daño en diferentes dimensiones: física, sexual, psicológica, para la mujer, así como las amenazas, la coacción, la privación de libertad, tanto si estamos en la esfera pública como en la privada. Tipos de violencia de género. Si preguntásemos, ¿no? ¿Qué imagen se os viene a la cabeza? Quizá no vosotros, aquí tenemos, es trampa, ¿vale? Sois profesionales y por lo tanto hay otra sensibilidad a estas cuestiones. Pero si preguntásemos a la gente de la calle, ¿no? Porque la vida se fragua en la calle, eso no se nos tiene que olvidar. Si preguntásemos a la gente de la calle qué imagen tiene de una persona que sufre violencia de género, mi feeling es que hay un estereotipo, volvemos a ellos, ¿no? Mujer, dependiente, escasos recursos, nivel socioeconómico, educativo y con la cara morada. Si no, la muerte. Que cuidado, nos hemos acostumbrado en esta sociedad a comer todos los días delante de la muerte, ¿no? Con nuestro telediario. Donde, bueno, ahora habrá que ver, ¿no? Porque es verdad que, repito, el COVID ha sido un tsunami, pero estábamos en esta cosa de, bueno, pues una muerte diaria. Pero resulta que la violencia de género empieza mucho antes. Y salvo en algunos casos, que también los hay, ¿no? Siempre hay excepciones para todas las reglas.
Salvo en algunos casos, esto no es una cuestión de 0 a 100, me refiero. Hay otros indicadores, hay otras pistas, hay otras conductas, ¿no? Que ya me están dando este olfato de decir, uy, aquí hay algo que quizá pueda acabar mañana. Pues efectivamente, en esa agresión, en esa cara morada, en ese labio partido, en ese asesinato. Y no quiero dejar pasar en esta hora, ¿no?, de mencionarlas, porque en muchas de ellas no reparamos, por lo que sea. Incluso a veces porque se nos tacha de, bueno, ¿no?, esto de ofendiditos. Os animo a que leáis el ensayo de ofendiditos de, ay, no voy a recordar el nombre ahora, creo, es Laura, bueno, es bastante interesante, ¿no? Como si a la mínima te ofendes, claro, una de las estrategias es me echo encima, ¿no? Porque qué sensibilidad, ¿no?, tan grande. Quiero mencionarlas. Quiero ir a esta parte del iceberg, ¿no? Porque efectivamente es un iceberg. Y como todo el iceberg, la punta es la punta, ¿no? Pero para abordarlo tenemos que bucear en él. Vámonos a estos modos, ¿no? A estos tipos de violencia de género. Vámonos a la forma sutil. Vámonos a lo invisible. ¿Qué tenemos? Micromachismos. Os invito encarecidamente a que veáis, también me encantaría poder proyectarlo, ¿no? Pero no es el caso por limitaciones de tiempo y de técnica, el vídeo, que creo que se llama exactamente así, Micromachismos, del diario.es, si no recuerdo mal, ¿vale? Si no, buscadlo en YouTube, que os tiene que salir. Situaciones de la vida cotidiana que nos han pasado a todos y a todas, ¿no? Quiero que reparéis en ello. Y si no, que os pongáis, en la piel. Vais a un restaurante con alguien del sexo contrario, alguien pide agua, alguien pide cerveza. ¿A quién instintivamente el camarero, que no tiene las gafas de perspectiva de género, el camarero, la camarera, le pone el vaso de agua, le pone la cerveza? Me refiero, estoy yendo a cosas completamente terrenales y básicas, ¿no? Bueno, a veces seguimos ahí, estamos en esta evolución, ¿no? Hasta que lleguemos a que lo que hay que hacer es preguntar y no dar por hecho. ¿Para quién la cerveza? ¿Para quién el agua? ¿No? Bueno, os invito, repito, a que veáis el vídeo porque son situaciones de la vida cotidiana que todos y todas vamos a reconocer y están ahí. Nos ofenderemos más, nos ofenderemos menos, esto también tiene que ver mucho con la personalidad, ¿no? Pero la realidad es que eso está ahí y venimos de ello. Si avanzo, anulación, también se da de una forma muy sutil en el terreno de lo invisible. Lenguaje sexista. El lenguaje. Qué gran debate también, ¿no?, acerca del lenguaje. Una de las frases manidas, ¿no?, a las que estamos también asistiendo en nuestra sociedad es que con el lenguaje construimos realidades. Bueno, si mi realidad se construye y pasa por el lenguaje, quizá debamos de darle una vuelta al lenguaje, ¿no? Y para ello también os animo a que veáis un documental que salió, juraría que fue en la 2 o en RTVE, perdonadme, ¿no?, porque a veces se me vienen estas cosas a la cabeza cuando hablo del tema, pero básicamente lo que hacían era ir a la Real Academia Española y preguntar a sus integrantes, ¿no?, qué opinión les merecía, pues todo esto de plantearse una reformulación. ¿Por qué el masculino? Que, repito, yo no tengo solución para estas cosas y a veces ni siquiera opinión porque me cuesta elaborar una, ¿no? Pero ¿por qué el masculino es el neutro, ¿no? Ese tipo de preguntas se planteaban. ¿Qué necesidad? ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué no? Porque, claro, si el masculino es el neutro, me hacía gracia, ¿no?, una de las personas que formó parte de ese documental decía, hay en determinadas profesiones, cuando hablamos de profesiones, donde el neutro no se utiliza el femenino, porque la realidad es que esas profesiones están feminizadas, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante también para que le deis, bueno, pues en este tiempo extra, ¿no?, que a veces también nos está dando el coronavirus, para que lo veáis, ¿no?, y podáis reflexionar. Lenguaje sexista, invisibilización, la publicidad. Qué reto tiene la gente a día de hoy tan enorme, ¿no?, que está utilizando publicidad, que está estudiando, perdón, publicidad y marketing. Qué responsabilidad social tan grande, ¿no?, va a tener tu trabajo mañana. ¿Qué valores estamos transmitiendo en esos anuncios? Basta con echar la vista, pues, a los años 50, 60, ¿no?, y a los anuncios de ahora. ¿Qué papel tenía la mujer? ¿Qué papel tenía el hombre? Incluso ahora, ¿qué papel tiene la mujer y cuál tiene el hombre, ¿no? Todo eso, aunque sea inconscientemente, nos cala, ¿no? Entra dentro de nosotros y nosotras de alguna manera. El humor, ya lo he mencionado. Y el control. Aquí ya vamos subiendo, ¿no?, la intensidad. Si seguimos en el plano de lo invisible, pero ya lo invisible un poquito más explícito, ¿no? O sea, ya ese cero está avanzando, ¿no?, a ese 100. ¿Qué encontramos como tipos de violencia? Culpabilizar, es decir, no, amiga, todo lo que yo hago es por tu culpa, porque tú has hecho, porque tú has dicho, porque tú.
el chantaje emocional, ¿no? Esto va a acabar, no te preocupes, te quiero, vamos a tal, en el que uno quiere creer, porque es que la esperanza es lo último que perdemos, ¿no? Los regalos, el chantaje en el terreno más negativo, ¿no? Es que si me dejas, yo no soy nadie, me muero, el desprecio, el ignorar a esa persona, restarle valor, la humillación, que a mí si me apuráis, esto de humillar casi que me lo subiría a lo visible, ¿no? Porque la humillación sí puede ser una manera invisible, ¿no? Que me humilles en casa. Y también, todos y todas en alguna ocasión hemos asistido entre parejas a una humillación en el terreno público, ¿no? Cuando ya vamos a lo visible antes de llegar, ¿no?, a esa línea donde todo ha fallado del asesinato, ¿qué nos encontramos? Las amenazas, los gritos, los insultos, el abuso sexual y la violación y ya, por supuesto, la agresión física, ¿no?, y el asesinato. ¿Qué más? No perdáis, porfa, de vista estas cuestiones, ¿vale? No nos quedemos en la punta del iceberg porque llegaremos tarde con bastante probabilidad. Avanzo un poquito más. Bueno, sí que es verdad que antes, ¿no?, de pasar un segundito a esto del ciclo de la violencia de género, quiero que reparéis, que tengáis en cuenta que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violencias, por no decir la violencia la violación contra los derechos humanos más frecuente en todas las culturas, en todas las sociedades, en todos los tiempos. Y esta violencia no hay que circunscribirla exclusivamente al terreno de lo conocido, es decir, también la pueden ejercer personas desconocidas. Y un último apunte que tampoco quiero dejar pasar. Vamos a eliminar esa imagen estandarizada, estereotipada de la persona que sufre violencia de género, porque resulta que la violencia de género, todo este iceberg que hemos visto, no entiende de clase socioeconómica, de edad, de cultura, ¿vale? Es decir, una persona con una profesión liberal, con una independencia económica muy marcada y con una vida aparentemente normal, feliz, estupenda, puede ser víctima de violencia de género. Y no se nos puede pasar por alto. Ahora sí, hoy no tengo reloj. Bueno, hoy me estoy enredando un poquito más, ¿vale? Me vais a perdonar, pero es que, claro, tiene tanta enjundia, ¿no?, el asunto que, en fin, que me siento mal, ¿no?, cuando dejo cosas sin comentar. Ciclo de la violencia de género. Os he puesto esta imagen, ¿no?, donde se resume el ciclo de la violencia de género. Tenemos una primera etapa, bautizada como elaboración de la tensión, una segunda, exposición de la violencia y la agresión, y una tercera, esto de la calma, la reconciliación, la luna de miel. Si nos centramos en la primera fase, donde al final lo que ahí está sucediendo es que hay determinados estresores que hacen que la tensión aumente. ¿A qué asistimos aquí? Asistimos a expresiones de violencia verbal, física. No estoy hablando del puñetazo, la paliza, ¿no?, el empujón, el manotazo, ¿no? Hostilidad, en resumen. Y es una hostilidad que la mujer mayoritariamente tolera, ¿no? Lo que sucede es que hay un cambio de humor. La ambivalencia, ¿no?, de los maltratadores es bastante difícil de gestionar. La ambivalencia en general de cualquier persona y en concreto, ¿no?, de estas es bastante compleja. Al final lo que se asiste es a un cambio de ánimo de manera repentina, que la mujer pues no atiende a ver, oye, esto que lo ha producido, y lo que hago es que lo justifico. Y en lugar quizá, ¿no?, de ser consciente, porque adquirir conciencia es profundamente complejo, en lugar de eso, ¿qué es lo que hago? Cambio mis patrones de conducta para evitar la confrontación, ¿no? Eso sería la elaboración de tensión. ¿Qué es lo que sucede en la fase 2, en la de explosión? Que da igual lo que tú hagas, porque esto va a suceder, porque no es una cuestión tuya, ¿no? ¿A qué asistimos en esta fase 2, en la explosión? Por supuesto, la expresión de los malos tratos. A todos los niveles, puede ser, puede ser uno solo, por ejemplo, psicológico, o también podemos estar en el plano de lo físico y en el plano de lo sexual, ¿no? Esta fase es muy corta, digamos que es el estallido, ¿no?, de esa acumulación de tensión previa, pero sí que es verdad que es la más riesgosa, ¿no?, es donde mayor probabilidad hay
de que se produzcan situaciones de maltrato a las que, digamos, la sociedad estamos más acostumbradas, ¿no? A ese bofetón, a ese labio partido, incluso a ese asesinato. La fase 3, la luna de miel. Aquí pueden suceder dos cosas, ¿no? El maltratador. Aquí sí personifico el maltratador, la mujer maltratada, porque por estadística hay más hombres maltratadores que mujeres maltratadoras, ¿vale? Repito, no tengo nada en contra de los hombres, al revés, ¿no? Os admiro profundamente, pero la realidad es esta, es una cuestión de datos, ¿no? Los datos en ocasiones sí, pero bueno, bien analizados no mienten. En esta fase de luna de miel, repito, nos podemos encontrar dos cosas. Uno, el arrepentimiento del maltratador, las promesas de cambio, los regalos, la manipulación afectiva, ¿no? Las disculpas, las promesas de amor en las que una quiere creer. Esto que parece todo muy obvio, ¿no? La gente a veces te dice, ¿y cómo no sale de ahí? ¿Cómo que no sale? Cuando los sentimientos forman parte de este entramado, todo cambia, ¿no? Visto desde fuera, ¿quién no saldría de situaciones así? Pero es que hay un sentimiento, ¿no? Que, digamos, nubla otras muchas cosas, ¿no? Esa es una opción. O la opción 2 es al revés, ¿no? Lo que decíamos, lo de culpabilizar. Es decir, niego mi responsabilidad y todo lo que ha sucedido ha sido por tu culpa. Yo he estallado de esta manera porque tú has hecho, porque tú has dicho y por lo tanto te transfiero la responsabilidad de toda esta historia, de mis acciones y de lo que está sucediendo, ¿no? En esta fase, en la fase de luna de miel, donde en muchísimas ocasiones hay mujeres que sí han iniciado procesos de petición de ayuda, donde los paralizan, ¿no? Con frecuencia sucede aquí. Sí que quiero apostillar que el ciclo de la violencia de género cada vez se acorta más. Y lo que antes sucedía de manera esporádica, al final una va reparando en que si no es diario, casi. Consecuencias de las violencias, ¿no? De los tipos de violencia. Muy variadas, tan variadas como mujeres existen en este mundo y hombres, ¿no? Hay quien presenta una, hay quien presenta un par, hay quien presenta muchas más, ¿vale? Listo, ¿no? Que tengo aquí algunas. Estrés postraumático. Bueno, baja autoestima, aislamiento social, redes sociales muy pobres, por no decir nulas, desconectadas, dependencias de distinto nivel, económica, por supuesto, en el terreno del vínculo de la pareja, una tensión constante, ansiedad, o sea, muy, muy, muy frecuente, depresión, fobias, sentimientos de culpabilidad, de vergüenza, en el terreno de lo físico hay quien somatiza, ¿no? Y tiene problemas de diversa índole, incluso que acaban desarrollando enfermedades, ¿no? Y todo viene por estas circunstancias. Avanzo y os hago una segunda propuesta de reflexión, en la que también me quiero detener y no la quiero dejar esta vez en el aire, porque me parece vital, ¿no? Adquirir conciencia de ella. Necesitaría que pensaseis por un momento en el uso que estamos haciendo de los términos, de dos pares, ¿no? De términos. Agresividad y violencia, por un lado, responsabilidad y culpa, por otro. ¿Creéis, como me sucede a mí, que en ocasiones los utilizamos indistintamente, como si sinónimos fuesen? ¿O creéis que no? Que está muy clara cuál es la diferencia. Porque yo sí creo que en ocasiones los estamos utilizando con una ligereza bastante preocupante y no significan lo mismo. Y sus implicaciones no significan lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los adecuados en función del contexto? Si nos centramos en el par agresividad, violencia, creo que tenemos que sustituir en muchas ocasiones la palabra agresividad por la palabra violencia. La agresividad puede ser una cualidad más, ¿no? Es decir, yo me puedo identificar como una persona agresiva. Todos y todas, en mayor o menor medida, en alguna ocasión hemos sido, ¿no? Más o menos agresivos en nuestras formas, en nuestra expresión verbal, en nuestra expresión no verbal, en situaciones que se hayan producido, ¿no? Pero per se, ser agresivo o agresiva no significa ser
violento, violenta. La violencia busca hacer daño. La violencia busca ganar. Y es imprescindible que tengamos clara esta diferencia. En muchísimas ocasiones, la agresividad es un concepto que se asocia a lo masculino. ¿Per se es mala? No. Ahora, ser violento, quizás sí, ¿no? Entonces, es ahí el matiz muy importante. Si vamos a responsabilidad y culpa, esta también es un melón interesante, ¿no? Creo que en ocasiones hacemos un uso perverso de la palabra responsabilidad cuando en realidad queremos culpabilizar, ¿no? Es decir, estamos en la sociedad de la culpa, estamos en la sociedad donde apuntamos con el dedo. Y qué drama cuando somos nuestros propios policías, ¿no? Cuando somos nosotros y nosotras quienes nos apuntamos directamente con el dedo. Me gustaría establecer también otro matiz aquí. La responsabilidad, en mi opinión, y quizás esta sea una opinión personal que me permito el lujo, ¿no?, de compartir con vosotros, con vosotras, es positiva, con independencia de lo dramáticas que sean las circunstancias. Ser responsable me hace partícipe, me empodera. Este término lo vamos a trabajar la semana que viene, ¿vale? Que también tiene bastante profundidad. Pero bueno, se está utilizando mucho ahora en el debate público, también lo matizaremos. El tema es que la responsabilidad me da herramientas para hacerme responsable de la situación en la que estoy, repito, por dramática que sea, esto en lo positivo y en lo negativo. En concreto estamos abordando una realidad negativa, ¿no? Dramática. Y me da la fuerza, la capacidad, la herramienta, la información de poder modificar esta realidad. La culpa me desarma. Soy culpable. La sociedad de la culpa. Fin, ¿no? La responsabilidad me empodera. Y con independencia de que efectivamente estamos hablando de víctimas, las víctimas también tienen que asumir qué parte de responsabilidad tienen en la historia que están viviendo, para así poder salir con todas las ayudas que podamos brindar como profesionales de esa situación, si es que eso es lo que desean. Cuidado, ¿vale? Que también nos ofrecemos uno de los artículos para que leáis sobre las distintas fases en las que una persona se puede encontrar. Y hay determinados momentos en los que yo no he tomado la decisión de salir de aquí. Avanzo, bueno, estoy viendo un montón de comentarios que me da muchísima rabia no poder integrar en lo que estoy comentando, pero quiero trabajarlos ahora en esta media hora, que voy a comerme unos minutos, perdonad, para poder acabar con la explicación de hoy, y luego quiero verlos, porque ya os digo, veo que escribís, pero solo veo una línea y estoy ansiosa, ¿no?, por ver qué estáis comentando. Avanzamos a lo que es la última parte de los contenidos que os proponemos para hoy, ¿no? Las relaciones que se establecen entre el consumo de drogas y la violencia de género, ¿no? Esto del consumo lleva a la violencia lleva al consumo. Esta realidad tan difícil, ¿no? Para ello os pongo una imagen que me gusta, porque, bueno, lo gráfico siempre es muy gráfico y sirve para estas cosas, ¿no? Y hace una pregunta la foto, dice, ¿consumimos violencia? Claro, en ocasiones esto parece que hablamos de consumir, sí, consumir drogas, consumir carne, consumir... ¿Cuánta violencia consumimos? Repito, nos hemos acostumbrado a comer en nuestro telediario consumiendo violencia sistemáticamente, porque lo que es noticia es lo negativo, ¿no? Bien. Primer supuesto, ¿no? O primer terreno en el que podemos encontrarnos. ¿Cómo la violencia lleva al consumo? ¿Qué es lo que nos encontramos? A lo que apuntan los estudios que compartimos con vosotros y vosotras en la bibliografía, y lo que apunta, ya os digo, el olfato, ¿no?, de ver, ¿no?, que se cuece, ¿no? Quienes son víctimas de violencia en una relación de pareja, sentimental, ¿vale? Cuando digo pareja, porfa, ampliad, ¿no?, el concepto de pareja, porque ya os digo, existen tantas parejas como personas hay en este mundo, y los vínculos que se establecen, ya lo veíamos en esos derechos sexuales y reproductivos, pueden ser muy variados. Quienes se encuentran en una situación de violencia en este contexto tienen una mayor propensión al consumo de sustancias. Lo que decíamos también el lunes, ellas en muchísimas ocasiones o con mayor frecuencia, para sobrellevar lo negativo,
ellos tienen otras motivaciones. Esto es perspectiva de género. Ver qué motivaciones, qué consumos, qué frecuencias, qué consecuencias tiene para unos y para otras, que son diferentes, para poder abordar esa realidad. Dos, ¿cuál sería la otra opción, ¿no? Cuando nos encontramos con personas que tienen un historial de violencia sexual y o de maltrato, que no viene quizá tanto, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? A lo mejor no tiene por qué ser la pareja, pero sí puede ser dentro de la unidad familiar, ¿no? Aquí también existe un mayor consumo, cuando digo consumo hablo de abuso, ¿no? También de drogas por parte de estas personas. La creencia generalizada, ya os lo apuntaba también, ¿no? Que actúa a veces como atenuante, de que el alcohol genera agresividad, ¡chanan! Bombillita, agresividad o violencia, ¿no? Esta sí que la dejo ahí. La creencia social de que el alcohol genera agresividad, pues entonces esto está relacionado, ¿no? La violencia, el consumo. Y en definitiva, ¿no? En estos supuestos que os acabo de mencionar, sí que sí, ¿no? Muy, muy rápido, el abuso de drogas como consecuencia. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, que es, digamos, la inversa, ¿no? Cómo el consumo puede derivar en violencia. Lo que nos encontramos, digamos, hay como dos corrientes, ¿no? Hay una de ellas que lo que hace es abogar por los efectos farmacológicos y además en concreto se centra bastante en el alcohol. Ahora os explico por qué, ¿no? En el siguiente punto que os pongo en la diapositiva lo explico, ¿no? Se habla sobre todo del alcohol, que te dice que los efectos farmacológicos del consumo de alcohol en nuestro organismo al final lo que hacen es desinhibir nuestra conducta, inhibir, ¿no? La capacidad que tenemos de tomar decisiones más razonadas, menos violentas, que se menoscaba, ¿no? Nuestra capacidad de juicio, que se altera nuestra percepción en general y la de riesgo en particular, y que entonces todo esto se puede asociar al consumo y que este consumo, perdón, a la violencia, ¿no? Bien, frente a esa rama, digamos, tendríamos otra que no aboga tanto por las características químicas, sino que se producen, ¿no? En el cuerpo humano cuando hay consumo, sino que al final lo que está hablando es de que es el contexto sociocultural el que moldea la experiencia. No olvidemos, repito, que estamos en una sociedad donde el alcohol está profundamente socializado, ¿no? El caso es que la Organización Mundial de la Salud, ya en 2006, ¿no? Lo que apuntaba clarísimamente es a que existe una relación entre el consumo de alcohol y la violencia infligida en el terreno de la pareja. Y aquí sí quiero daros el dato concreto, ¿no? Al final dice que cuando hay consumo de alcohol, repito, la violencia infligida por la pareja aumenta, se incrementa su frecuencia, se incrementa la gravedad de este tipo de violencia cuando el alcohol está presente y de hecho, dice exactamente, el consumo de alcohol o de otras drogas por parte de los agresores está presente entre el 30 y el 50% de los casos de los casos de violencia de género que se han estudiado. Es decir, a mayor consumo se evidencia una mayor violencia. Pero claro, la pregunta que a mí me surge aquí, porque también hay gente que consume alcohol, me vais a perdonar, y lejos de, de ser violentos, desaparecen del mapa. Una persona alcoholizada ahí en la esquina, no hace ruido. Entonces, quizá esto no sea una cuestión de soy violento porque bebo alcohol. Es que quizá soy violento per se y el alcohol lo amplifica. No sé, ¿qué opináis al respecto? El último punto, ¿no? que os quiero comentar es este. En esta vía, ¿no? que se ha tomado durante un tiempo, que determinadas mujeres han tomado para poder ocupar ese espacio público, ¿no? De imitar, copiar lo masculino, porque eso era fuente de identidad, de éxito, atractivo, independencia, ¿no? En esa ascensión, que esto lo comentaba Raquel en los ejercicios propuestos, ¿no? Claro, no se ha obtenido las mismas ventajas, ¿no? Y lo que sucede es que en ocasiones la ebriedad, ¿no? El estado de alcoholismo, el pedo de la mujer, ¿no? Ha servido de excusa para su maltrato, porque se la ubica como una presa fácil,
una persona de dudosa moralidad y eso lo que hace es aumentar el riesgo, ¿no? Es decir, ese consumo aumenta mi riesgo de poder sufrir violencias. Y esto me remite inevitablemente a tipos de violencias a los que estamos asistiendo a día de hoy en el contexto de la noche, ¿no? Y del consumo. Burundangas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Y ahí está mi pregunta, ¿no? Que esta sí la voy a dejar en el aire porque, repito, no quiero excederme en el tiempo, pero ¿qué opináis de fiestas igual a consumo? Consumo es igual a desprotección de la mujer y, por lo tanto, agresión por parte del hombre. ¿Qué opináis de los puntos violeta, ¿no?, que se han establecido? ¿Qué opináis del acompañamiento de mujeres, especialmente menores, a sus casas? Os pongo solo en el escenario, ¿no? El año pasado, juraría que fue en verano, en las fiestas de Santurce, en el País Vasco, fue noticia, y además el matiz de la noticia era, ¿no?, como en positivo, tal, que juraría, y perdonad porque estoy hablando desde la memoria, ¿no?, que tras la fiesta, cuando menores de 16, si no recuerdo mal, años, decidían, o menores de edad, ¿vale? No me voy a mojar con la edad, no sé por qué, me suena 16 años, pero a lo mejor era 18. Cuando grupos de mujeres, especialmente menores de edad, querían acudir a casa, iban a determinado punto, lo solicitaban y había una pareja de agentes de policía que les acompañaba. ¿Qué opinión os merece todo esto? Porque yo a veces temo, y esto es un temor que comparto, ¿no?, públicamente aquí con vosotros, con vosotras, que creamos que esta es la solución. ¿Es la solución o son parches? Si son parches puedo entenderlos. Si es la solución me preocupa, porque yo no quiero que me acompañen a casa. Quiero poder ir a mi casa. Entonces me dio como, no lo sé, me recorrió un escalofrío frío, ¿no?, el año pasado viendo la noticia, porque la manera de enfocarla, ¿no?, era como de qué bien, mira lo que estamos haciendo a la sociedad. Yo no quiero que me infantilices. A mí me acompañaban a casa cuando correspondía, ¿no? Ahora quiero poder ir sola. Esto, ya os digo, por falta de tiempo lo dejo ahí, pero que reflexionéis al respecto, ¿no? Avanzo, consumo y género. Vale, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no?, a día de hoy? Hay quienes sí son más sensibles a todo esto de la perspectiva de género y hay quienes directamente no. Entonces sí que existen grupos amplios, ¿no?, donde se sigue tendiendo a pensar que los consumos femeninos y masculinos de drogas carecen de elementos singulares, ¿no? Y por lo tanto la respuesta, el análisis, la intervención, las soluciones que se brindan son exactamente iguales, cuando en realidad no siempre son coincidentes, ¿no? Y es aquí en lo que quiero que reparemos. La perspectiva de género permite ser consciente de estas diferencias y, por lo tanto, mejorar nuestras intervenciones, ¿no? ¿Cuál es el problema? Lo que os digo ahí, que los servicios asistenciales no tienen en cuenta estas necesidades específicas de las mujeres. Ahora bien, no quiero pasar por alto las intentonas. El año pasado ya os comenté que gran parte de este curso lo dimos con profesionales de Cruz Roja y de Proyecto Hombre que nos contaron, además, de una manera muy detallada, ¿no?, cuál es su trabajo diario, qué recursos tienen, qué ansían, qué no. Y en concreto, ¿no?, hubo una de las responsables que me comentó algo que se me quedó grabado, ¿no? Y dijo que en determinado momento, ellos que sí eran sensibles a estas diferencias, hicieron un proyecto piloto, ¿no?, para atender a las mujeres de manera diferente. Y lo que se encontraron era que no se llenaba el recurso y, por lo tanto, la baja afluencia hizo que desapareciese. Necesitamos tiempo también, ¿no? Es una pena, porque quizá con tiempo, claro, esto es una cosa de mañana monto algo y la gente viene aquí, ¿no? Hay que trabajar, ¿no?, de a poco. Quiero que reparéis, ¿no?, y vamos a verlas ahora. ¿Cuáles son las características del consumo en mujeres específicamente, ¿no? Quiero que reparemos en esto porque el juicio que recae sobre ellas, la estigmatización de las mujeres que tienen problemas de adicción es mayor, ¿no? El látigo social que pesa sobre ellas
especialmente ya cuando son madres y tienen hijos, ¿no?, menores de edad, es mayor. ¿Y esto qué es lo que favorece? La ocultación del problema. Pedir ayuda más tarde. A veces, incluso cuando es demasiado tarde, ¿no? Pedir ayuda más tarde porque cuando hay hijos, sobre todo menores, quizá estamos hablando de poner en riesgo, ¿no?, mi tutela sobre ellos. Em, me resulta muy llamativo, creo que os lo menciono por aquí en la diapositiva, ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Cómo en ocasiones, cuando se estudia, ¿no?, el círculo social de los consumidores hombres, sus parejas están ahí y sus familias apoyándoles, como en el caso de ellas, en muchísimas ocasiones, la pareja se ha marchado y estamos hablando de familias monomarentales, ¿no? En fin, ¿qué cosas caracterizan al consumo de mujeres? Os las menciono, ¿no?, las que están en la diapositiva, quizá haciendo algún apunte más sobre alguna que sobre otra. El comienzo al consumo de drogas suele ser más tardío que en comparación con los hombres, pero sin embargo los trastornos de adicción progresan de una manera más rápida y además suelen tener consecuencias más severas. Consumen menos cantidad que los hombres, pero los trastornos que se asocian al consumo, en primer lugar físicos, luego ya vienen otros, como por ejemplo una de las líneas siguientes, ¿no?, que es sobre la salud sexual y reproductiva. Los trastornos que se derivan del consumo son más graves, más rápidos, más frecuentes. Lo que os comentaba, ¿no?, ese sufrimiento del impacto en la capacidad reproductora y cuando hay embarazos en curso en el feto, ¿no? Presentan mayores porcentajes de trastornos psiquiátricos que los hombres asociados a la dependencia, ¿no?, es un término del que también hablábamos el lunes. Es verdad que presentan mayores porcentajes de trastornos psiquiátricos, ¿no?, previos a ese consumo, y también los posteriores que se puedan dar. Alegan, ¿no?, que el consumo se debe a una vía de escapatoria, ¿no?, frente a esa depresión, esa ansiedad, ese estrés, ¿no?, es decir, el consumo como solución. Al final, claro, deriva en otras problemáticas, ¿no? Existe en ellas mayor probabilidad de que tengan un historial de abuso físico o sexual. Existe una tasa de intentos de suicidio mayor. Lo que os comentaba, perdón, también en una de las diapositivas anteriores, ¿no? Elevada probabilidad de sufrir malos tratos físicos o psíquicos a manos de la pareja. Más problemas en entornos muy variopintos, ¿no? Pues desde el familiar, lo que os comentaba, por ejemplo, el abandono, ¿no?, que también se menciona a continuación, laborales, porque a lo mejor resulta que yo no trabajaba porque tenía un papel más tradicional, esa caja tradicional de estereotipos, ¿no?, y por lo tanto era dependiente económicamente. Menor apoyo familiar y social, el yugo, ¿no?, al que también os he aludido, la estigmatización, el juicio. Disponen de menos recursos o de más dificultades para acceder a ellos, especialmente cuando tienen hijos menores, ¿no? Que algunas alegan, ¿cómo voy a venir aquí a pasar toda la mañana si tengo a esta personita de 6 años y a este de 11 y a este de, ¿no?, que dependen de mí? Y por supuesto, ¿no?, reconocerse como drogodependiente implica también una serie de cuestiones sobre esos hijos, ¿no?, como es la pérdida de la custodia. Esto que le hemos mencionado constantemente, ¿no?, una mujer consumidora reta los valores tradicionales, menoscaba su feminidad, salvo en el grupo de los jóvenes que son quienes están modificando esto, ¿no? Pero un hombre, al contrario, valora, ¿no?, pone en valor su masculinidad, afrontación de mayor sanción o reproche, ya mencionado, piden ayuda más tarde cuando los problemas con bastante frecuencia son mayores, también mencionado, menores tasas de incorporación al tratamiento y a la adherencia por esas circunstancias, ¿no? También comentado. ¿Qué propuestas hacemos de abordaje? Porque claro, mencionar las dificultades y no proponer soluciones no vale, ¿no? En primer lugar, que os pongáis las gafitas, ¿no?, de la perspectiva de género en todos los contextos, pero en este en el que nos atañe más todavía, ¿no? Y que no caigáis en esa asunción de que el consumo de drogas es lo que causa la violencia, ¿no? Quizá una personalidad violenta ya es de por sí y lo que hace es que cuando eso existe dentro de mí, el consumo lo aumenta, ¿no? Que evitemos poner el foco donde no corresponda. En muchísimas ocasiones, debido a ese grado de sanción social, ¿no?, cuando tenemos un historial delante, en lugar de poner el foco y arrojar luz donde corresponde,
Nos centramos en detalles y además que es que te llevan por el camino inequívoco, o sea, equívoco, ¿no? Esto de vaya, tal, fíjate, qué situación, con los hijos que tiene, pero ¿cómo es posible teniendo...? Que es que esto que no es la pregunta, ¿no? ¿Qué preguntas nos hacemos como profesionales? Esta no es la pregunta. Esto también me recuerda a uno de los temas de los que se está hablando, se llevaba hablando bastante y más en concreto ahora en la cuarentena con esto de haber estado sin contacto social, ¿no? El sexting, el envío de nudes. Cuando hay casos que se hacen virales, la primera pregunta es que ¿para qué lo hace sabiendo luego lo que pasa? No, perdonad, ese no es el foco, ¿no? Es que ¿por qué este otro lo ha compartido? Saltándose todas las normas. Bueno, pues aquí igual, ¿no? Quizá el foco hay que ponerle en otro lado. Y es aquí donde nos arrojamos luz. 3 focos. 1. Preguntarse por qué los hombres consumen drogas en mayor proporción que las mujeres. Porque la realidad es esa. Existe un mayor número de hombres consumidores que de mujeres. Quizá como sociedad deberíamos de ir por ahí. Oye, ¿qué sucede aquí? Y esto me lleva al punto 2. Vamos a vincular todos los estudios que se hacen sobre drogas, ¿no? Aprovechando que hay un plan nacional, hay recursos, hay otras realidades a las que ni siquiera las hay. Aquí, por lo menos, como sociedad entendemos que esto es algo que hay que abordar, ¿no? ¿Por qué no relacionamos esos estudios de drogas con las nuevas masculinidades o con las viejas, con las masculinidades en plural en general, ¿no? Porque, ok, no hay una única manera de ser hombre, menos mal, pero sí está claro que hay una en concreto relacionada con una manera de ser hombre y tener que demostrarlo que está profundamente vinculada al consumo de drogas y a la violencia. Quizá tenemos que atar cabos ahí, en lugar de poner el foco en cuestiones aledañas que poco suman, ¿no? Y en tercer lugar, insisto, o sea, ya lo he comentado, ¿no? Reconocer la heterogeneidad del consumo, sin caer en ese error de verlo desde la perspectiva masculina, desde la que hemos construido muchas cosas. Es una realidad diferente. Ok, ¿ambos sexos consumen? Sí, pero motivos diferentes, frecuencias diferentes, cantidades diferentes, inicios diferentes, problemas diferentes, consecuencias diferentes. No se nos puede pasar. De lo contrario, vamos a perder a gente, ¿no? Entonces, como el embudo, a mí me hace gracia en marketing, todo el mundo te dice, pon todos los métodos de pago posibles. Si quitas PayPal, si quitas tal, te vas a perder a determinadas personas que no van a tener el método de pago que tú tienes. Pon todos. Bueno, pues aquí igual, vamos a ampliar. Yo quiero a todas las personas, no solo a determinadas, ¿no? Propuesta, bueno, gracias por este rato que además hoy de 1 hora nada, le he puesto ahí, me he pasado 17 minutos, ¿no? Perdonad. Pero ya os digo, es un reto, ¿no? Ubicar todo esto en 1 hora. Quiero mencionaros que cuando recibáis el documento, la propuesta de ejercicio, ¿no? Por si acaso se presta a, a, a dificultad, ¿no? Es que reflexionéis precisamente sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son los estereotipos que solemos asociar a los hombres y a las mujeres y en concreto a los hombres tradicionales y a las mujeres tradicionales? ¿Y cuáles son los estereotipos que asociamos a los hombres modernos, posmodernos, ¿no? Creo que hay que decir ya, y a las mujeres posmodernas, ¿ok? Y que respondáis a la pregunta de cómo se comporta un hombre y cómo se comporta una mujer tradicional, moderno, posmoderno, posmoderno. ¿Cómo se comporta o cómo se debería comportar? Porque recordad, hablar de los estereotipos no es hablar de la realidad, es hablar de esa construcción social que nos hemos montado, ¿no? Y que veáis en muchísimas ocasiones, efectivamente, cómo estamos en ese modelo de socialización que está convergiendo, ¿no? Y ese doble mensaje, ¿no? Que a veces nos hace sentirnos tan perdidos, tan perdidas, ¿no? Donde la mujer ahora tiene que ser trabajadora, pero tienes que seguir estando en casa, cuidando tus, ¿no? Y al igual con los hombres, hay muchísimas veces que me preguntáis, es que yo ya no sé qué hombre ser, ¿no? Porque ni siquiera encajo. No es fácil tampoco ser hombre en este contexto, ¿no? Las mujeres nos estamos redefiniendo y la ola, ¿no? Implica que vosotros también tenéis que hacerlo. Pero lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Con ánimo de construir en positivo, ¿no? Con ánimo de reflexionar, porque tenemos esa capacidad. No me enrollo más. Esa es la propuesta que vais a recibir. Quien queráis realizarla individualmente, compartirla conmigo, estupendo. Vais a recibir una serie de propuestas también, de referencias, de materiales para profundizar en este aprendizaje. Y sin más, me voy a ir a vuestros comentarios, ¿vale? Aprovechamos estos minutillos que tenemos. Vale, empiezo por... Mira, voy a abrirme también este chat por aquí. Vale.
Vale. Bueno, todas las cosas que habéis comentado, ¿no? Que estas sí que las he podido incluir en la presentación cuando os he preguntado por sexo, estupendamente. Voy a ver una serie de cuestiones que Jennifer ha estado recabando, ¿no? Quizá las más importantes, porque ya os digo que veo muchísimas cosas y preguntas aquí, pero bueno, recordar las siguientes sesiones y los datos. En primer lugar, ya solo nos quedan dos, la semana que viene, lunes y miércoles, de 12 a 1:30, ¿vale? Email para contactar, el que tenéis en la diapositiva, actividades@fpf.org, teléfono, suele estar operativo de 12 a 8, ¿de acuerdo? Que es más o menos mi jornada. Ahí le tenéis también 685, no, ahí no le tenéis, perdonad, os le digo, ¿no? 685-493-430. Bien, a raíz de los estereotipos y de la igualdad, Ana María, comentabas, ocurre que temen perder el poder o existe cierta inseguridad en cómo ser hombre ahora. Bueno, supongo que perder privilegios no es fácil, ¿no? Hay quien está más dispuesto y hay quien siente, bueno, pues como en todos los cambios, ¿no? En muchísimas ocasiones los debates sociales suceden porque se quebrantan los pilares en base a los cuales nos hemos organizado y nos sentimos cómodos, ¿no? Aunque impliquen pérdida de libertad. Pues ahora estamos en esto, estamos redefiniendo. Y como tal, hay quienes pueden sentir miedo y hay quienes al revés, lo pueden ver como una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de reflexión, ¿no? Y sí, estoy contigo, ¿no? Ya no sé si inseguridad en cómo ser hombre, pero yo, por lo menos en mi círculo, ¿no? Em, tengo hermano, tengo amigos, ¿no? Es como, es que a veces no sé, ¿no? Y claro, les toca también pensarse y les toca redefinirse, ¿no? Esto es un movimiento, ¿no? Es como esta ola, ¿no? Que viene, que rompe, que va. Nosotras lo estamos haciendo y por extensión os toca, ¿no? A vosotros. No es fácil ser hombre tampoco a día de hoy, ¿no? Ellos están en la dictadura del más, siguen en esa dictadura, el más guapo, el que más liga, el que más la mete, el que más, pero a la vez cariñoso, vincúlate, ¿no? A estos valores actuales. Tienes que seguir siendo proveedor, pero en casa también vincúlate al cuidado de los hijos. Bueno, estamos, os digo, en este modelo donde están convergiendo estas dos maneras de socializarnos y tiene ventajas y a veces tiene retos. Pero no veamos en lo reto una violencia, un motivo para discutir. Vamos a ver una oportunidad, una aventura, ¿no? Para redefinirnos. Por lo menos yo prefiero verlo así, ¿no? Ana María, también comentabas, la mujer está saliendo al mundo y el hombre pierde la referencia, ¿no? Ya no hay opuestos. La mujer se está saliendo del estereotipo. Es apasionante este tema, en serio. A mí los estereotipos me enfadan, pero luego en realidad los pienso en ellos con cariño y todo, ¿no? Porque nos dan muchas oportunidades de pensarnos. María, comentas, quizá como respuesta a la lucha que se ha iniciado, como si se rebelaran contra el cambio. Alicia, también comentas, sí, en la población joven existen bastantes problemas en las relaciones de pareja. Claro, esto cuando ya se estaba preguntando, ¿no? Si veíais que estábamos asistiendo a una revalorización, ¿no? Pues eso, este amor romántico, de estos mitos de la violencia de género. Elena, comentas que falta educación falta de educación y modelos negativos de convivencia. Estoy de acuerdo, ¿no? Estamos haciendo una apuesta bastante interesante, ya os lo comenté el lunes, ayer comenzaron las jornadas de la federación que dos compañeras están liderando sobre educación sexual en las familias. De verdad, fue magnífico, ¿no? el contenido de ayer. Os invito a que, bueno, pues luego lo solicitéis o lo podáis ver o os enroléis, ¿no? Porque arrojan muchísima luz, ¿no? Alicia, también comentas, los estereotipos sí que están perpetuando unos roles que las personas jóvenes adquieren y repiten. Yo siempre digo que esa caja moral, o sea, perdón, esa caja moderna en la que están incluidos es muy perversa, ¿no? Y os lo he puesto con este ejemplo de por qué estas chicas jóvenes se siguen llamando putas unas a las otras, ¿no? Estamos en realidad no estamos en una caja o en otra, estamos dentro de una caja. ¿Por qué hablo de cajas? Para que veáis un poco la metáfora, ¿no? Al final los estereotipos constriñen. Por lo tanto, una caja yo lo veo así como cuadrado, como cerrado, ¿no? Y parece que somos así, cuando en realidad luego, ¿no? La vida lo que te obliga, o yo creo que una de las mejores opciones es ser así, ¿no? Sigo con vuestros comentarios que no me quiero perder ninguno. Ana María,
la revalorización del amor romántico alentada por productos culturales. Efectivamente, yo os decía, ¿no? Bueno, pues películas, series, libros, cuentos y tal, pero de verdad que a mí lo del reggaetón me preocupa profundamente, ¿no? Porque, bueno, es que escuchas las canciones y de verdad, o sea, no sé bien por dónde cogerlas, ¿no? Pero luego uno va a los bares y ahí está, todo el mundo lo bailamos, no sé, yo digo, es que se nos mete sin querer, ¿no? De una manera muy, muy sibilina. Alonso, mencionas, se han reforzado los micromachismos llegando a pensar que el estar celoso, por ejemplo, es sinónimo de amor y de importancia, y no de dominación. Yo creo que es porque se ha desprestigiado el movimiento feminista con el fin de continuar el sistema patriarcal tal y como lo conocemos. El desprestigio, mira, esta es una cuestión, ¿no? ¿Qué es feminismo? ¿Qué es el movimiento feminista? ¿Cuál es la historia? Uno de los libros que os recomiendo en esta segunda sesión, es decir, lo vais a ver en el documento que recibís, es de Nuria Varela, Feminismo para principiantes. Porque con independencia de si te identificas o no como feminista, que yo no me voy a meter ahí, ¿no? Al igual que no quiero, o sea, me refiero, estamos en lo profesional, compartimos experiencias, pero no hablamos del individuo al 100%, ¿no? Yo pretendo que salgáis de aquí con información aséptica, no con mi ideología, no con lo que yo pienso y en la medida de lo posible, aunque a veces es inevitable que se te vea el plumero, trato por lo menos de no transmitirla. Pero os recomiendo ese libro porque ya os digo, con independencia de si sois o no, si os consideráis o no, vamos a entender la historia. Repito, para saber dónde estamos hoy tengo que saber de dónde vengo. Me parece un libro magnífico, ¿no? De Nuria Varela, que es periodista, donde hace una labor increíble de recopilar qué es el feminismo, quién es el movimiento, cuáles son sus caras, qué oleadas hemos tenido, qué defienden unas, qué defienden otras, porque no es feminismo, son feminismos en plural. Y es una realidad relativamente compleja. ¿Dónde estamos a día de hoy? ¿Qué situaciones han sucedido a nivel social para que el feminismo ahora mismo haya vuelto a coger el empuje de esta nueva ola, ¿no? Que en concreto, ya también alguien lo comentó el lunes, ¿no? Ha sido, por ejemplo, casos como el de la manada, ¿no? Han hecho resurgir este movimiento. Y como todo, cuando hay algo que socava los pilares en los que cómodamente nos hemos manejado, cuando hay algo que reta el statu quo, una de las opciones de plantar cara a eso es el desprestigio. Alonso, también dices, creo que se insulten, perdón, es, como decía Simone de Beauvoir, tiene que ver en que las mujeres no se reconocen entre ellas como mujeres debido a que viven difuminadas entre los varones y han aceptado, de forma inconsciente, la educación de que un varón que se acuesta con muchas mujeres es un ganador, mientras que una mujer que se acuesta con muchos hombres o muchas personas es una zorra. Y terminan insultando a otra persona por el mero hecho de disfrutar de su libertad sexual. Efectivamente, de nuevo, el doble mensaje de las cajas, ¿no? Tradicionales y modernas que están coexistiendo en este momento. Raquel, mencionas, el diario.es tiene varios vídeos que son bastante clarificadores. Sí, hay otro también que nos gusta mucho sobre... Es una chica joven, no me acuerdo ahora mismo su nombre, pero es algo así como poemario feminista, que lo que hace es coger muchas canciones, no solo de reggaetón, también de, bueno, Sabina, Amaral, bueno, todas estas, son como varios minutos súper potentes donde ella lo que hace es, pues así como modo rap, poner en jaque todo esto es bastante interesante. Alonso, comentas que el documental es de la 2, lo que os comentaba, el documental sobre el lenguaje sexista y la opinión que tienen los miembros de la RAE y que está colgado en su página web. Gracias por apostillar esto. Guillermo González, mencionas sobre los micromachismos, la violencia invisible en la pareja, de Luis Bonino. Ahí está. Ay, mira, mi compañera Jennifer me está recordando el nombre, ¿no? Que el vídeo del poemario feminista es de Alejandra Martínez. Os invito también a que lo veáis porque es bastante divertido, ¿no? El juego de palabras que hace brutal y, bueno, la memoria que tiene que tener para recordar eso. Alicia, comentas, se me estremece el corazón cuando oigo decirte una realidad como un puño. La violencia hacia las niñas y hacia las mujeres ha existido toda la vida y continúa. Efectivamente. Pero
Mirad, hay dos opciones, ¿no? Creer que no se puede hacer nada y por lo tanto centrarnos en nuestras circunstancias, en ese individualismo, en ese consumismo, ¿no? Al que se nos está alentando a día de hoy. O hacer nuestra pequeña revolución diaria, aportar nuestro granito de arena. Yo duermo más tranquila pensando que todos los días podemos aportar un granito de arena pequeña. No podemos cambiar el mundo, evidentemente. Pero en esto que estamos haciendo hoy, donde somos X personas reunidas hablando de este tipo de cosas, y mañana que vamos a nuestros trabajos y atendemos a personas, son pequeños granitos y no sabemos lo que se va a construir. Quizá no lo veamos, ¿no? Quizá todo siga igual de mal o quizá no, quizá estemos haciendo algo y quizá no vayamos a tener vida para poder contemplarlo, pero dormimos mejor, ¿no? Ana María, comentabas en relación a esta propuesta que os hacía, ¿no? De diferenciar términos. Dices, son términos diferentes que no todo el mundo tiene conciencia de esa diferencia. La violencia es la expresión de la agresividad, la culpa te pone en el pasado, la responsabilidad en el aquí y en el ahora. Me encanta este matiz. Vivimos en el pasado o en el futuro, olvidándonos de que lo único real es ahora. A mí me cuesta enormemente, cuidado, esto parece frase de libro de autoayuda, ¿no? No es fácil, pero es que es verdad. Completamente pensando en lo que me pasó ayer o en lo que voy a hacer mañana. Y me olvido de que la única capacidad de actuar es ahora, ¿no? Alonso, mencionas, creo que confundimos los términos, los utilizamos como sinónimos totales en vez de sinónimos parciales. En agresividad sería la tendencia de ser agresivo, mientras que la violencia es la capacidad de responder de manera violenta, es decir, en un nivel mucho más grave que la agresividad. Por otro lado, la responsabilidad es la capacidad de uno de ser consciente de sus actos y actuaciones, y la culpa es el sentimiento de pena que uno tiene por un acto que ha realizado, por una acción, por una omisión. Creo que debemos de hablar de responsabilidades, pero no de culpa, porque el problema es que terminamos culpando a las víctimas cuando no tienen culpa, pero sí son responsables. Me encanta este matiz, efectivamente. La víctima no es culpable, pero sí responsable, ¿no? En parte, en cierta medida, de esta situación. Para poder salir de esa situación, ya que necesitamos que las víctimas sean activas del proceso y no seres pasivos. Totalmente de acuerdo. En muchísimas ocasiones, y no en este terreno, en muchos otros, el papel de víctima es muy potente jugarle. Y yo quiero víctimas activas, efectivamente, ¿no? Para abandonar ese papel. Uno es víctima un tiempo, una circunstancia, unos años, no toda la vida, ¿no? A veces es un papel cómodo del que hay que salir, ¿no? En según qué circunstancias. Otras veces nunca puede ser cómodo, ¿vale? Entendedme. Con respecto a lo que comentabas de responsabilidad perdón, de agresividad y violencia, Alonso, sí, pero yo sigo creyendo que todos y todas en alguna ocasión y como parte de nuestro carácter, como rasgo, somos más o menos agresivas en según qué circunstancias y no por ello es malo, ¿no? Al igual que complacientes, al igual que empáticos, empáticas. Y no quiero pensar que la agresividad es per se negativa. Ahora bien, para mí la violencia, os repito, ¿no? Tiene esa función de generar daño y salir ganando a toda costa, ¿vale? Alonso también comenta, sí, consumimos violencia desde el momento que vemos las noticias, películas. La violencia es una parte normal de nuestra vida cuando no debería ser así. Bien, este es un ejemplo, ¿no? Nos llevamos las manos a la cabeza porque nuestros hijos, nuestras hijas vayan a poder recibir educación de los sexos en clase, sobre el respeto, sobre la diversidad, pero no sé, no nos paramos a pensar en, pues me lo invento, el juego este de los videojuegos donde estamos matando al otro constantemente, ¿no? Qué paradojas a veces. Más comentarios a raíz del consumo de alcohol y la violencia. Alonso dice, la persona puede ser agresiva, pero la persona es quien elige utilizar la violencia para solucionar, lo pones entre comillas, las cosas, y el alcohol es el atenuante para poder escudarse en que el alcohol es lo que me ha hecho hacer esto, pero en realidad el agresor quería agredir con o sin alcohol. Estamos de acuerdo. Que influye, sí, pero no es el motivo principal. Ana María, comentas, mi TFM lo hice sobre la relación entre roles de género y adicciones. Este curso me hubiera venido de perlas. Nunca es tarde, Ana María, puedes compartir también tu TFM,
qué encontraste, ¿no? ¿Qué has visto? Porque, bueno, yo estaría encantada de leerlo, ¿no? Yo os estoy hablando yo hoy, pero mañana es al revés, me estoy apuntando yo a un curso vuestro, ¿no? Raquel, comentas, ¿por qué no actúa como agravante? ¿Por qué no? Esto es pregunta, ¿no? ¿Por qué no actúa como agravante penal si se encuentra bajo los efectos de las drogas, el alcohol? A ver, un momentito que no entiendo. Bueno, este es un tema legal que yo aquí emplazaría, si alguien tiene un dominio de lo legal más amplio que yo, que el mío es bastante reducido, nos puede ayudar a contestar esto, ¿no? Yo lo que sí que sé por la televisión, por los seguimientos que hacemos de sentencias, que por lo que sea nos resulten relevantes para nuestro trabajo, es que en la mayoría de las ocasiones se utiliza como atenuante, no como agravante. Y mi respuesta completamente sacada de mi manga, es decir, no he hecho una búsqueda exhaustiva, ¿no? Os invito, de hecho, a que lo podáis hacer y me comentéis la semana que viene, el lunes o por email, y yo pueda traerlo al directo si encontráis algo, ¿no? Pero mi sensación es que el alcohol, os lo he comentado en varias ocasiones, forma parte de nuestra sociedad, está completamente socializado y de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? Al igual que lo ha estado el tabaco hasta hace unos años, que lo que estamos haciendo es explorar unos senderos diferentes, ¿no? Yo recuerdo perfectísimamente el año bueno, yo recuerdo perfectísimamente salir y llegar a casa que el pelo olía terrible, ¿no? La ropa, ¿cuántas veces se nos quemaban las ropas en discotecas o en lo que sea porque alguien te quemaba, ¿no? Y recuerdo ese momento en el que de repente, no recuerdo si fue 2011 o por ahí, puede ser, esto dejó de ser posible, ya no se puede fumar en espacios tal, la transición, ¿no? Los restaurantes poniendo una zona, ahora tampoco, y sería impensable. Los aviones, cuando se podía fumar, que hay algunos incluso que te sigues encontrando el cenicero, ¿no? Coches que compres. Bueno, sí se ha optado por hacer frente al tabaco, no por el alcohol, ¿no? Pero ya os digo, lo podríamos ver. Vale, no quiero... bueno, es que hay un montón de contenidos. Son y 36, os robo un par de minutos más, ¿vale? Para cerrar y si algo queda, lo dejo para la semana que viene, ¿vale? Pero comentas, Alonso, si el alcohol volviera violento a la persona, el maltratador habría golpeado al camarero cuando le dijo de dejar de beber. Habría golpeado a cualquier persona con quien se cruzó, pero no, golpeó a su víctima, a la mujer, y el problema radica en eso, en que cree que es suya. Y el maltratador es una persona que lo que quiere es agredir a su pareja. Tenía un profesor también en el aula de sexología que decía que los maltratadores eran victorianos en otro tiempo, ¿no? Habría que olfatear también por ahí. En relación a esto de acompañar a las chicas a casa, Alicia, mencionas, son parches al 100%, nunca había oído eso de los puntos violeta. Los puntos violeta están ahí, ¿eh? Inicialmente eran para mujeres, ahora hay quien los está moviendo que lo que quiere precisamente es colocar puntos violeta para los hombres, ¿no? Es decir, vamos a sensibilizaros en estos puntos, ¿no? Girar el foco, lo que os comentaba, quizá ellos, que son quienes mayoritariamente ejercen la violencia. Raquel, comentas, creo que son parches necesarios, la solución tiene que ser otra, esos parches, quiero creer, nos ayudan a caminar hasta la solución final. Y yo también comulgo con esto que comentas, ¿no? Espero que sean parches temporales, ¿no? Alba, comentas, además de cambiar como sociedad, es importante que las mujeres puedan defenderse por sí mismas y no solo de las agresiones físicas, tener herramientas para defender sus derechos. Por favor, esto me remite a los derechos sexuales y reproductivos del primer día. ¿Cómo voy a defenderlos? ¿Cómo voy a saber que se están vulnerando mis derechos si no soy conocedora de que los poseo y de que soy titular de ellos, ¿no? Más comentarios, por desgracia la fiesta se asocia al consumo, debido a que el alcohol está insaturado, pero hemos pasado a ser de una sociedad que se queda y bebe a una sociedad que bebe y es la excusa para quedar. A su vez, sí, creo que el consumo se puede relacionar con la desprotección de la mujer y es lo que el varón entiende como un aliciente. Y pongo entre comillas esta frase, reclamar su derecho cuando su derecho no es más que un abuso y una privación de libertad de una persona. Efectivamente, ¿no? Uno de los pasos erróneos que podríamos dar es creernos en el derecho de ligar, que esto ya sería la repanocha, ¿no? El punto violeta, personalmente, creo que está bien el atender la visibilización, pero creo que no se está enfocando correctamente. Además, hay alguna asociación que, debido a que han heredado el punto violeta del movimiento de la mujer, solo atiende a las mujeres. Esto lo mencionas, Alonso, ya os he comentado que hay quienes están ahora invirtiendo un poco esto, ¿no? No digo que esté mal, continúas, entiendo que se debe de priorizar a las mujeres sobre los varones, pero creo que en estos puntos no se debería de excluir a una parte de la población.
Entiendo de dónde vino este sistema, pero creo que ahora es más importante dedicarlo a la prevención y a la información. Y si es preciso, a enseñar a la población a dónde derivar las asistencias. Totalmente de acuerdo. Matizas además que lo del movimiento violeta, hablas de lo que has visto en Valencia, que no puedes generalizar en España. Eso es. 3 comentarios más y acabamos, que hoy os estoy robando más tiempo del que me gustaría, 1000 perdones, pero no quiero no mencionar ningún comentario, ¿no? Ana, haces una pregunta, ¿podría ser que los hombres adictos tengan más interiorizados los mandatos de género? Esta pregunta me la reservo para la semana que viene, que vamos a hablar un poco más del agresor, del perfil maltratador, cuáles son sus características. Elena, dices, las mujeres de hoy en día han roto el estereotipo de sumisión y nos estamos empoderando. El hombre lo percibe como un peligro inminente. Y Luisa Martínez, para finalizar, como se ha comentado al principio, aprender a gestionar la frustración sería fundamental para un futuro menos violento. Y ahí las madres y los padres jugamos un papel importante. No puedo estar más de acuerdo. Os doy las gracias enormemente por haber estado aquí. Os veo la semana que viene. Porfa, compartid todo lo que queráis. Estoy a vuestra disposición. Ha sido un placer. Feliz días y nos vemos el lunes de la semana que viene. No faltéis. Chao, un abrazo.